Ser podcast. ¿De qué habla Laura Ruiz de Azúa cuando no habla de cine? Pues creo que hablo una mezcla de entre cosas muy pragmáticas, como hay que comer más verdura en casa, quién pone la lavadora, y alguna cuestión filosófica que se cuela por en medio. Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena SER presenta... A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver. En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados. Sí, re bien. Yo súper contento, vamos. En este programa, Laura Ruiz de Azúa y el silencio. Dicen que vivimos en la época del ruido. Todo nos reclama, opina, reacciona, responde, como si el silencio fuera sospechoso. Pero a veces, en medio de esa avalancha de palabras, lo más revelador es aquello que no se dice. En las relaciones, en el amor, en el desamor, en la familia, el trabajo, hay pausas que dicen más que cualquier discurso. Hay miradas que sostienen lo que la voz no se atreve. Y existe un tipo de calma, esa pausa que incomoda y también sana, que nos obliga a escucharnos de verdad. Hoy queremos entrar ahí, en los huecos entre una palabra y la siguiente. Y en ello nos va a acompañar la directora de cine del momento, Laura Ruiz de Azúa. Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy alegre de tenerte a mi lado. Soy gran fan tuyo, como sabes perfectamente. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Bueno, eso para mí es un lujo. Pero antes de empezar, vamos a intentar resumir quién es Laura Ruiz de Azúa. Nacida en Baracaldo en el 78, Laura Ruiz de Azúa llegó al cine casi sin hacer ruido. Estudió filología inglesa y comunicación audiovisual y se formó en dirección en la ECAM. Primero rodó publicidad y cortometrajes, esas pequeñas historias que ya contenían algo muy suyo, la verdad incómoda de lo cotidiano. Me parecía bonito que este conflicto podía activar en el espectador tener que incluso argumentarse a sí mismo o con los demás, ¿no? ¿Qué haría, qué no haría y por qué, ¿no? ¿Dónde está su tolerancia? En 2022 sorprendió a la industria con su primer largometraje, 5 lobitos, una película íntima sobre ser hija, ser madre y llegar a un lugar para el que nadie te prepara. Maya, ¿qué te pasa? Se me ha caído Yone del sofá. ¿El sofá? Sí. Pero, ¿se ha dado algún golpe? ¿Tiene algo? La cinta ganó el Goya a Mejor Dirección Nobel. ¿Y el Goya es para? Laura Ruiz de Azúa por 5 lobitos. Y tras su éxito, Laura optó por otra historia desgarradora y silenciosa, Querer, sobre la violencia sexual dentro del matrimonio. Créeme, es mejor así. No, no es mejor así. Ama, irse de esa manera no Es mejor así porque esta mañana he denunciado a tu Aita en una comisaría. Ahora, en 2025, vuelve a las salas con Los Domingos, la historia de una adolescente que quiere ser monja y una familia que no entiende por qué. Yo creo que ese sentimiento que describes, de esa intensidad, puede ser espiritual. Pero también pueden ser otras cosas, que las confundes. Que no. Es fácil que se confunda. Que no estoy confundida, tía. Familias, heridas silenciosas, mujeres que se enfrentan a lo que no se dice. Ese es el territorio de Laura Ruiz de Azúa, historias pequeñas que hablan de lo más grande. No sé, para ti, yo cuando escucho algo así sobre mí personalmente quiero morir. Me siento muy, pero a ti... No, te viene como esa vergüenza de repente ver cómo te ve alguien, ¿no? Sí. Pero me ha parecido precioso eso de... Bueno, profesionalmente. Sí, digamos. profesionalmente, ¿no? Pero aún así, bueno, cada uno, yo qué sé, cada uno y lo vive. No, digo que me ha parecido muy bonito eso que ha dicho de mujeres que se enfrentan a lo que no se puede decir. Sí.
Es verdad. De repente he dicho, es verdad. De eso vamos a hablar sí. bastante, vamos a profundizar porque, bueno, acabas, como todo el mundo sabe, de estrenar los domingos un peliculón sobre una joven de 17 años que quiere ser monja y meterse en un convento. ¿Qué te ha movido esta vez a contar los domingos? ¿De dónde surge esta idea? Pues primero surge de una curiosidad como más juvenil y además como persona no creyente y de educación laica, ¿no? Como que me generaba mucha curiosidad lo de la vocación religiosa, sobre todo la temprana, ¿no? En gente muy joven, ¿no? Como alguien de repente toma una decisión así de radical. Pero es verdad que luego esa curiosidad como más de juventud, a medida que fui enterándome de que en estas historias, cuando las chicas anunciaban la vocación familiar en casa, se generaba mucho conflicto en la familia, ¿no? Además, independientemente de que la familia fuera creyente o no creyente, ¿no? O sea, como que eso no daba igual, ¿no? Se generaba muchísimo conflicto, ¿no? Ante una decisión así, porque los familiares sufrían mucho, ¿no? Con la idea de que igual eso se podía deber a un momento de vulnerabilidad de la persona o a una confusión de la edad o a un tipo de adoctrinamiento. Bueno, cuando ya vi que había ese conflicto con la familia, ahí sí que pensé que había una película posible, ¿no? Que era el viaje de esa familia en torno a la vocación, ¿no? Claro, y después de 5 lobitos que trata sobre la maternidad y querer, que va sobre la violencia dentro del matrimonio, da la sensación de que te sientes cómoda contando historias que pasan dentro de la familia. ¿Qué tiene la familia y las historias familiares que te atrapan tanto? Yo personalmente pregunto, porque tengo curiosidad, si hay algo autobiográfico en tus pelis. Claro, o sea, supongo que a primera vista puede parecer que sí, ¿no? Porque la familia es como un territorio tan íntimo, ¿no? Muy para personal, todos. ¿no? Pero no, yo nunca lo he sentido así. O sea, nunca he sentido como que fuera algo muy autobiográfico. O sea, evidentemente mis experiencias familiares me han marcado como a todos, ¿no? Pero siempre he sido como muy observadora de otras familias, o me ha dado mucha curiosidad cómo la gente habla de sus familias. Claro. Esto me parece que es o sea, volvemos un poco a cómo nos contamos, ¿no? A veces contamos una parte de nuestras familias, pero hay otra parte que no la contamos, ¿no? Y esas cosas de las que no hablamos de la familia, ¿no? Porque, bueno, nos hace sentir como muy expuestos, ¿no? Bueno, todo eso siempre me ha interesado bastante. Y eso es no es algo cultural, creo, porque creo que pasa en todo el mundo. Que hay cosas de nunca se hablamos. Pero tu familia, como un peque, por ejemplo, ¿tienes recuerdos felices? ¿O había momentos más oscuros, como en tus pelis? No, tengo recuerdos felices y me he sentido muy querida en mi familia, pero también pasaban cosas como en todas las familias, y yo creo que siempre entendí que era algo muy complejo lo que había allí en torno a dinámicos familiares. Sí, a las dinámicas familiares, que no era algo... Y es verdad que en mi familia sí que ha habido personas que han hablado con mucha naturalidad de eso. Quizás por eso yo no he tenido... Sí, como no ha habido... ha habido personas que no han tenido mucho interés en digamos, en hacer esto a veces de callar para proteger, ¿no? Sino si pasaban cosas, desencuentros o cosas... Se hablaba, ¿no? Y se asumía, yo creo, con cierta naturalidad que las familias que es muy difícil que sean perfectas o idílicas, que al final son personas, ¿sabes? Es poco habitual. Sí. ¿Qué has aprendido sobre la fe, la vocación o el silencio interior que no conocías antes? Bueno, es que he aprendido muchas cosas, claro. Seguro. Claro, el silencio... puede tener esa dualidad, ¿no? Puede tener algo muy positivo en cuanto a conectarte con tu profundidad, ¿no? Y con alejarte de cierto ruido, ¿no? Pero a veces también puede ser algo que te aísle y puede ser algo que te pese, ¿no? O que otros también pueden utilizar de alguna manera para aislarte también, o para... el silencio yo creo que tiene una dualidad, bastante potente. Hay silencio y soledad, son un poco... Claro. Tiene un sabor distinto. Pero bueno, la parte, digamos, no sé, positiva sería eso, ¿no? Eso de alejarte un poco del
de lo que es el ruido, ¿no? Y poder entrar en contacto con algo como más profundo, que también se suele sentir como más real, ¿no? Sí, yo creo que es algo muy importante. En un mundo donde todo está enfocado para afuera, este viaje interno suena un poco hippie, pero es vital hoy en día. Pero lo que más me gusta es que con esta peli consigues de alguna manera no posicionarte en ningún sitio. Muestras la realidad religiosa y la contraria con muchísima distancia. ¿Te ha costado mostrarte tan aséptica? O sea, no hay un héroe o un villano. No, es verdad. Creo que porque yo nunca trabajé desde el marco mental de tener que darle como todas las respuestas al espectador o de hacer una narrativa de bandos en la película, ¿sabes? Como que mi marco mental... Porque claro, ahora he reflexionado mucho sobre esto, ¿no? Porque esto ha surgido cuando ya la película sale al mundo, ¿no? De repente recibes estas reacciones, ¿no? Sí. Y la gente es como que siente que se ha tratado con cierto respeto y con rigor la parte religiosa y todo esto, ¿no? Sin dejar de cuestionar cosas, ¿no? Pero que eso está ahí en la conversación, ¿no? Y yo creo que tiene que ver más, no tanto con que yo estuviera haciendo un ejercicio súper deliberado de equilibrio, porque yo no me movía como en una narrativa de bandos o algo así, sino que a mí me interesaba más el intentar respetar el viaje emocional de los personajes. O sea, lo que yo había conocido a través de las historias tanto de chicas que habían tenido una vocación como de los familiares, yo intenté como representar eso de una manera como muy fidedigna, porque también ahí es donde venía el conflicto más humano y más complejo, ¿no? Que todos tenían sus razones, sus emociones en torno a lo que pasaba. Son válidos. Pero también muestra para mí un respeto al público también, ¿no? Bueno, qué bien, sí. Y hablando de los jóvenes, trabajar con un personaje tan joven y con una decisión tan radical, supongo que hay desafíos creativos y emocionales, ¿no? Que te ha supuesto. Sí, sobre todo porque ya no había hecho nada realmente, ¿no? Entonces, también fue muy bonito ver que a veces ella siempre cuenta una cosa que me parece muy, muy graciosa, y es que Blanca siempre cuenta, que interpreta a Ainara, la chica, que si el primer día de rodaje llega y le llegan a poner toda la película que va a hacer, que se hubiera ido corriendo, ¿no? Que hubiera dicho, yo no soy capaz. Pero entonces, claro, te das cuenta del poder de no saber a veces, o de no tener expectativa, o de no tener miedo al resultado, ¿no? Porque al final vas día a día, ¿no? Vas ensayo a ensayo, vas secuencia a secuencia, ¿no? Y luego el resultado puede ser muy, muy complejo, ¿no? Y muy, muy hermoso. Eso es ¿no? más fácil para los jóvenes, ¿no? Que los adultos, en mi experiencia. Hoy seguro, sí, porque nosotros tenemos toda esa mochila, a las expectativas, sí, claro. Sí. Pero ellos, claro, era como, estoy haciendo esto por primera vez y como no tengo ni idea tampoco de lo que de cómo debería ser. Mira, en cada programa elijo un tema central para hablar con mis invitados. En este caso, como decía antes, he elegido el silencio. Muchas historias se pueden contar por los silencios que generan las conversaciones, las decisiones, las miradas, incluso la música o el arte. No sería nada sin silencios. ¿Cómo de importantes son los silencios en tus pelis y también en tu vida? Bueno, los silencios, yo creo que en lo que he hecho hasta ahora en todas las películas o las historias han sido súper importantes, ¿no? Porque yo trabajo mucho con lo que no se dice, eso es. Con lo que nos callamos, ¿no? Que es muy sutil. Sí, pero también es algo muy humano, porque todos sabemos que nos callamos cosas todo el rato. Entonces, una vez que detectas eso en las historias, ¿no? Que es lo más difícil, lo más incómodo de hablar en esta familia, con eso ya tienes un material increíble, ¿no? Para llenar los silencios. Y los silencios realmente pueden pesar mucho, ¿no? Y pueden decir muchas cosas, ¿no? Yo también he ido descubriendo que los espectadores son muy listos en ese sentido, y todos tienen familias y todos tienen silencios. Sí, tal cual. Entonces entienden muy bien. Siempre cuando voy en este caso a los pases de la peli de los domingos, pero pasaba también en Cinco Lobitos, ¿no? Esas comidas familiares donde hay como tensiones entre personajes, todo el mundo las entiende perfectamente. Es muy los incómodo silencios. Sí. mirar. Sí, pienso que es algo que entonces hacemos mucho todos, ¿no? Venimos de generaciones en las que los silencios en torno a cuestiones familiares, económicas, sexuales, violentas, abusivas o históricas han sido tremendos. ¿Crees que estamos evolucionando en este sentido hacia sociedades más
comunicativas. Estamos, no sé, perdiendo el concepto de la cultura del silencio o de vergüenza sobre algunos temas. Sí, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo en los últimos años, ¿no? Además, si hay de repente como palabras como que empiezas a escuchar mucho, ¿no? Y te son un poco síntomas de eso, ¿no? De tabú, que es tabú, que no es tabú, ¿no? O sea, como que nos... yo creo que sí que estamos abiertos a derribar determinados tabús, a hablar de determinadas cosas, que entendemos la importancia de hablarlo, ¿no? Claro, yo como niño Sí. hay cosas que no se hablan y punto. Y todos sabemos que, y incluso menos cuando hay otra gente ahí, que no somos de familia, que es muy tóxico, ¿no? Sí, además fíjate que aprendizaje social más importante, ¿no? Que Obvio. hay cosas que no se hablan, ¿no? Pero O sea, luego pasamos de otro extremo con las redes sociales, donde compartimos cualquier cosa que nos ocurre. Y no sé, es un equilibrio un poquito, ¿no? Sí, bueno, se genera mucho ruido también, ¿no? También podríamos hablar de lo que también es hablar como realmente hablar, que implica escuchar también, ¿no? Obvio. Bueno, el silencio implica un poco de escucha, claro. Cuando estás en silencio es más porque estás escuchando, pensando, que dispuesto a charlar, ¿no? ¿Crees que hemos perdido esta habilidad de escuchar? Es que no sé, yo estoy hablando con un amigo íntimo, hablando, y él puede ser mandando un WhatsApp al mismo tiempo. Y es un poco como hay tanta estimulación hoy en día. Sí, o sea, yo sí que creo que el tema de la escucha sí que cambia un poco, ¿no? Es como, ¿cómo lo llaman? Esto de la sociedad de la hiperconectividad, ¿no? Sí, o sea, es verdad, estamos como muy... Entonces, claro, eso te afecta a tu escucha, ¿no? Somos fritos. Ya no, o sea, te afecta, por ejemplo, en lo mío, ¿no? A no ver una película 1 hora y media y solo ver la película, ¿no? Es muy buena, tiene que ser la película para que no cojas el móvil, ¿no? Mandes un mensaje o no sé. Claro, y esto llevado a la conversación con los demás, ¿no? Y también un poco escuchar tiene que ver con dejarse, bueno, de alguna manera tocar por lo que el otro dice, ¿no? O no tener como la respuesta preparada, ¿no? Yo Obvio, sí. Sí que tengo a veces una sensación como de que hay, no todas, ¿no? Pero que hay muchas conversaciones ya un poco prefabricadas, un poco que ya conoces la fórmula, ¿no? De quién va a decir qué y el otro va a decir qué, ¿no? Y la realidad es que a veces no hace falta una respuesta, solo hace falta ser escuchado, ¿no? Para mí, si yo estoy en la cama hablando con mi mujer, no quiero que ella esté intentando como arreglar todos mis problemas, solo está escuchado, es algo muy bonito. Eso es verdad. Que muchas veces cuando alguien, o sea, ya sea el problema pequeño o grande, ¿no? Pero que muchas veces si lo único que puedes hacer es estar en silencio y acompañar, ¿no? Pero tenemos supongo que esta buena voluntad de querer dar con una solución, de querer sí. Pero es que muchas veces hay muchas cosas en la vida que solo puedes estar y con un abrazo, acompañar y ya está. Eso es. Cuando tú estás atravesando un momento difícil, tu primer impulso es contarlo o guardarlo en silencio. Mi primer impulso es contarlo a mi gente de confianza. ¿Y hay mucha gente de confianza en tu vida? No. Bueno, yo creo que es normal. Claro, no lo sé, pero no he hecho un estudio, pero no me parece tan fácil. Bueno, o sea, hay mucha gente en la que confío, pero gente de confianza entendiendo por gente en la que yo me siento tan segura en esa intimidad como para soltar cualquier cosa. Que es distinto de confiar. Confío en mucha gente. En cualquier persona. Yo no sé, tal vez 3, 4, 5 como máximo tengo. Donde podrías hablar, ¿no? A ese nivel igual, sin filtros, con pura confianza. Sí. Pero sí creo en hablar, o sea, sí creo en hablar. En las veces que me he guardado cosas mucho tiempo, no lo he sentido como algo muy, muy sano. Y al final han terminado saliendo, también de alguna manera o de otra. ¿Vas a terapia? Ahora no, pero sí, un momento que sí fui, sí. ¿Y te ayuda? Fui por una cosa concreta que estaba pasando en mi vida y la verdad que sí que me ayudó. Sí, bueno. sí. Muy bien. Y terapia es hablar, evidentemente, de una manera profesional. Se escucharon, obvio. Pero sí. ¿Tienes algún lugar geográfico o mental donde siempre encuentras silencio? Pues geográfico o mental, claro. Geográfico es difícil porque
Yo, por ejemplo, muchas veces necesito como el silencio como para recargarme, ¿no? Las pilas, ¿no? Yo soy una persona que tiene la introversión más que a la extroversión. Y entonces para nosotros, para los introvertidos, yo hablo de nosotros como si fuéramos un clan. Sí, somos un clan, de verdad. Pero cuando conoces otro introvertido, es que nadie sabe porque soy súper escondida. Él sabe, necesitas ese silencio para volver a salir ahí fuera, ¿no? Y la verdad es que la vida te lo pone difícil entre obras, la calle, las radios, todo. Mentalmente a veces hay algo de, por ejemplo, a veces sí, es curioso, ¿no? Porque escuchando música a veces entro como que me consigo abstraer, ¿no? Y tener esa sensación, es curioso porque hay una música de fondo, ¿no? Pero sí que mi cerebro de alguna manera tiene esa sensación de ir a un sitio donde ya no hay ruido, ¿no? Mental. Ser introvertida te cuesta como dirigir a la gente o no. Ahora ya no. O sea, para mí fue un descubrimiento cuando entendí que yo tenía una manera más introvertida de estar en el mundo que otra gente, la verdad. Me alivió mucho entenderlo. Claro. Pero porque hasta que no lo entendí, pues te sientes mal, ¿no? A veces como de no tener como ese impulso de participar en lo social todo el rato, o de, ¿no? Eso es horrible. Sí, o de necesitar como ese espacio, ¿no? Y no recuerdo exactamente, fui leyendo algún libro, hablando con gente, de repente, claro, entendí que es otra manera de estar y que está muy bien conocerse, ¿no? Y hacer lo que tengas que hacer, ¿no? En el sentido para estar de acuerdo con cómo tú eres, ¿no? Uno de mis ídolos, Glenn Gould, el pianista canadiense, dijo una vez que por cada hora en que estás con gente, necesitas X horas solo para como equilibrarlo. Y es verdad. Tiene toda la razón. Sí. Pero en tu trabajo con los actores, ¿cómo generas ese espacio en el que las emociones pueden aparecer sin prisa? ¿Cómo utilizas el silencio como herramienta de dirección? Sí, no hay, o sea, no... Creo que no hay, por ejemplo, en los ensayos, yo no trabajo desde la presión del resultado ni la prisa. Se trata de trabajar bien y en eso es verdad que se siente que hay espacio, porque a veces llegas a sitios de, pues sobre esto no sabemos, pues nos paramos un poco, leemos, volvemos a hablar, ¿no? Es como importante tener para mí es entender que esa es la manera de estar en ese proyecto, ¿no? Pero puedes en este mundo de presupuestos, urgencia, tienes los jefes. En los ensayos sí. Yo peleo mucho por tener el tiempo de ensayos, ¿no? Porque ahí es como el disfrute ese de no tener esa presión. Y luego en rodaje ya sé que va a ser distinto, ¿no? Porque ahí el tiempo cuenta cada segundo, ¿no? Pero también creo que es como hacemos mucho trabajo como en equipo, ¿no? Entonces los actores y yo, entonces ya sabemos cómo nos gusta trabajar cuando llegamos a rodaje, ¿no? Y ya tenemos un poquito como la dinámica hecha, ¿no? Pero te cuesta desconectarte del ruido mental, del diálogo constante contigo mismo. ¿O no tienes ese diálogo? No sí, me va la cabeza a mil. Yo también. No soy el único. Esto es como la película esta de Inside Out. Sí, No, tengo muchísimo. Y en rodaje el cerebro yo lo veo que va como revolucionado, sí. De hecho, pero eso está bien también cuando tu equipo te conoce, ¿no? Y conoce como tu manera de proceder. O sea, por ejemplo, yo cuando llega la hora de comer, muchas veces yo me quedo en el set a solas, en silencio, hablando en silencio. Ese es el mejor momento, te conozco súper bien. Pero respirar. Sí, tal cual, yo soy igual. Porque yo necesito ese momento de vaciar. Sí. Y no es porque esté ni pensando gran cosa, ni planificando, es simplemente estar, ya está, y dejar que eso, sí. En cada programa les pido a mis invitados que me permitan 3-4 minutos para tocar una pieza en nuestro piano machacado y amado en este estudio. Hoy he elegido un movimiento del concierto para el oboe de Alessandro Marcello. Yo no puedo tocar el oboe, una mierda, pero gracias a Dios Bach, el puto amo, hizo una versión para el piano, que para mí tiene mucho que ver con el silencio. Casi escuchas su latido de corazón desde el principio, constantemente durante la pieza. Y también el mundo interno que existe entre las notas, como escondido dentro del silencio.
Entonces, con tu permiso, la voy a tocar. ¿Qué? pequeña pausa musical. Oye, quiero agradecerte también para tu selección para los domingos de la música. Hay esa pieza de Mozart. Era para mí tan impactante y tan inesperada. Yo casi dentro de 3 segundos estaba llorando mucosamente. Entonces, gracias por
Gracias. Es que necesitamos más música clásica en el mundo. Sí, estaba pensando que ahora apetece quedarse en silencio después de escucharte. Como quedarte con eso pasa, ¿no? Quedarte como con la sensación de lo que... Sí, ¿no? siempre. ¿Crees que hoy escuchamos de verdad o simplemente esperamos nuestro turno para hablar? Como hemos hablado un poquito antes, ¿no? Claro, yo creo que esa sensación sí que... puede ser que tenga también porque hay mucho, no sé si mucho contenido, mucha narrativa esa de polarización, de bandos, ¿no? Entonces hay algo como de... Pues eso, que el debate parece que siempre tiene que ser un combate, parece como que no, que nadie, que en el fondo sabes que nadie va a cambiar de opinión y va a aceptar un matiz, ¿no? Entonces sí, yo sí tengo esa sensación bastante a menudo, ¿no? Como que hay poco... De hecho se agradece, ¿no? Cuando de repente aparece alguien y se lleva la conversación a otro sitio o hace una reflexión. Ya, yo creo que incluso a veces nos es hasta llamativo, ¿no? Porque estamos más acostumbrados al toma y daca y a esa fórmula, ¿no? Es muy especial. Sí. En la historia, el silencio ha servido para protestar contra muchas causas, concentradas o marchas silenciosas, huelgas de palabras, boicot de discurso. El silencio ha sido en muchas ocasiones un arma de protesta social, ¿no? Y nuestra compañera, Laura Bermejo, ha preparado un reportaje sobre este tema. En un mundo que nos exige opinar, reaccionar, responder, incluso gritar, hay quien decide protestar de otra manera, sin decir una sola palabra. Sentadas silenciosas, marchas sin consignas, minutos de silencio colectivo, son protestas que ocupan la calle, pero no ocupan el ruido. Por ejemplo, la Marcha del Silencio del 68 en México, que se produce después de que desalojasen al movimiento obrero y estudiantil del Zócalo, de la plaza más grande del país, fue una manifestación en silencio. También fueron manifestaciones en silencio las que se produjeron desde el 96, todos los años en Uruguay, para honrar la memoria de los desaparecidos durante la dictadura, o manifestaciones más recientes como la de Colombia después del asesinato de Miguel Uribe, ¿no? La época de la lucha por la igualdad racial, ¿no? Por los derechos igualitarios en Estados Unidos. Y bueno, también hubo una manifestación incluso mucho antes, en 1917 en Nueva York, que se llamó la Silent Parade, como la manifestación silenciosa, en la cual pues 10.000 personas afroamericanas pues fueron en Nueva York en un silencio absoluto contra la violencia y los linchamientos racistas. Y también hemos visto ahora con Palestina una serie de protestas también que eran silenciosas, sosteniendo, ¿no?, velas, haciendo vigilias por la noche con velas, minutos del silencio, etc. Son el sociólogo Yago Moreno y el activista y autor de La rabia es nuestra, Oriol Erauskin, que recuerdan que estas protestas no son nuevas y que ponen el foco en la raíz del problema. El silencio lo que hace es poner en el centro el protagonismo del sujeto más democrático de todos, ¿no? Que es aquel que no necesita un líder para expresarse, donde todo el mundo aporta lo mismo, ¿no? Y donde la imagen de la unidad, de mensaje, de propósito, se construye alrededor de una mayoría anónima. Y por lo tanto es algo que facilita la participación y el contagio. Cuando uno está en una plaza pública es muy difícil hacer que todo el mundo se una a la misma consigna, pero si la consigna es simplemente adherirse a un silencio, a un minuto de silencio, es mucho más fácil, ¿no? ¿Y por qué es importante este silencio? El ciclo, ¿no?, de noticias de 24 horas, que ya con internet no sé ni siquiera si llega a esas 24 horas o son aún más cortas, sí que hace que estemos en un constante pues estallidos de atención por una cosa u otra que no permiten que se repose y bueno, generan momentos de urgencia, de posicionamiento sobre X debates que requieren tiempo y requieren como de sopesar y reflexionar sobre cuestiones más profundas, pueden verse en un segundo plano. Hay silencios que ayudan a protestar, a señalar, pero también hay silencios que duelen, que incomodan, sobre todo cuando la violencia es ensordecedora. En la cuestión del genocidio del pueblo palestino, con estas vigilias con velas, etc., pueden promover una visión como de catástrofe humanitaria que se quede ahí, como que se quede solo como en
la pérdida, en la muerte, en la desgracia, pero que no esté en sí esa protesta aclarando el contexto estructural. No señala cuáles son las estructuras de poder que tenemos aquí, qué instituciones, desde el gobierno español hasta diversas instituciones que podamos tener, que están apoyando el genocidio del pueblo palestino, sean las universidades con proyectos de investigación que desarrollan contratos armamentísticos o el gobierno con las compras de armas a la industria militar armamentística israelí, pues esos momentos de silencio no son suficientes. Vivimos rodeados de ruido político, ruido mediático, ruido emocional. En este entorno, el silencio puede ser radical o puede ser cobarde. Depende de dónde venga, depende de quién lo ejerza y depende de a quién proteja. Pues tiene verdad, ¿no, Tora? Para ti, ¿qué importancia tiene pronunciarte públicamente sobre causa social? Es que cada día más tienes un micro más y más grande, ¿no? Bueno, yo... claro, es un compromiso, algo que adquiere cada uno, ¿no? Sí. Pero es verdad que sí que te das cuenta cuando empiezas a tener acceso de repente a un micrófono. Yo en mi modesta medida de cineasta independiente, pero bueno, que a veces sí me he visto en estas ocasiones de recoger un premio, te das cuenta que hay un altavoz ahí, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo intento utilizarlo para lanzar alguna idea, alguna reflexión que me parezca, sobre todo yo intento hacerlo desde un sitio constructivo, ¿no? Claro. Pero sí, me parece... No lo sé, es que también pienso en la alternativa, que es como una sociedad donde nos dé miedo expresarnos políticamente o comprometernos. Y con buen motivo. No me parece tan... Sí. ¿Con buen motivo dices? Por ser cancelada, por ser atacada en la prensa, por dividir de derecha a izquierda, y es que se abre un melón. Pero ese es el mecanismo, el miedo como mecanismo de control al final. Obvio, ¿no? Sí, no es correcto, pero existe este miedo. Claro, yo intento casi siempre ser bastante constructiva, ¿no? Entonces intento pensar, ¿qué prefiero yo? Prefiero yo una sociedad donde no solo los artistas, sino cualquier ciudadano pueda salir y expresarse con educación y, ¿sabes? Y de una manera, pues eso, reflexiva y sobre sus ideas políticas o algo que le preocupe o algo. O sea, creo que prefiero esa sociedad a una donde estemos todos callados por miedo, ¿no? 100%. Entonces... Pero, ¿qué opinas sobre los, por ejemplo, que no se han pronunciado sobre el genocidio en Gaza? Que han elegido mantener su silencio, aunque tienen un micro bastante... Bueno, me parece que es una actitud criticable, porque además, claro, también hay dimensiones de cosas, ¿no? Sí. Y hay claro, matices. Pero claro, Gaza ha sido algo como tan, no sé, es que la dimensión de lo que ha pasado en Gaza es tan terrible, ¿no? Y también, por supuesto, primero por la dimensión humana, ¿no? De lo que ha pasado allí en cuanto al genocidio, pero luego también algo como de, yo insisto en, no sé, nos queremos convertir en un grupo de gente que es indiferente a cosas así. Quiero decir, yo soy muy consciente de que a veces estas cosas son un poco injustas, porque hay otros 800 conflictos en el mundo dejando víctimas y de repente por dimensión o por el foco, por lo que sea, hay uno que evidentemente está mucho más presente, ¿no? En este caso es verdad que la dimensión de lo de Gaza es terrorífica, ¿no? Pero también hay algo como decir, incluso asumiendo que eso pasa, decir, claro, yo no me quiero convertir en ese sitio, en este lugar de gente que convive con eso en el teléfono de manera indiferente, no lo sé, ¿sabes? La indiferencia es lo peor. Pero ¿puede el arte tener más fuerza que una comunicación política? Yo creo que son cosas distintas y a veces es verdad que lo artístico, o sea, sin negarle yo todo el potencial y el poder que creo que puede tener lo artístico, creo que a veces sí que hay un poco de ingenuidad en cuanto a que,
una película pueda cambiar el mundo o pueda cambiar tu manera de pensar sobre algo. O sea, yo creo que el poder o el potencial de lo artístico está en otro sitio. Está en tocarte, en removerte, en lanzarte preguntas, en que igual hables contigo, con el de al lado. Pero bueno, a veces esta idea tan ingenua de que yo hablo de lo mío, ¿no? De las películas pueden cambiar el mundo, pues hombre, yo creo que si pensáramos eso, estaríamos todos haciendo películas de científicos que salvan el mundo del cambio climático, ¿no? Pero más, yo creo, yo quiero pensar que cuando la gente va a ver esa peli los domingos, por ejemplo, la mayoría, soy optimista, van a salir con un sentido de empatía, de amor, de la importancia de familia, y eso se suma con cada persona y tiene un efecto como que se expande. Y es algo muy bonito. Bueno, eso es muy bonito, sí. La empatía, es verdad que la ficción trabaja eso, ¿no? Trabaja que tú seas capaz de ponerte en el sitio del otro, ¿no? Y eso ya es un avance muy grande, ¿no? Porque te hace entender otras cosas, te hace moverte de otra manera hacia el otro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Una pieza muy conocida que para mí es que estoy tan enamorado de esta pieza que no te puedes imaginar. No, es que vas a ver. Vamos a escuchar un fragmento, no la pieza completa, de Spiegel im Spiegel, del compositor estonio Arvo Pärt. Es una maravilla absoluta que se trata del silencio, del espacio, de la empatía. Está tocando el cielo este tío. Qué linda pieza, ¿no? A ver, yo me encantaría si en cada aula, en cada escuela del país, empecemos escuchando una pieza así cada mañana. ¿Te imaginas? Bueno, es que sería... Por favor, que lo hagan, James. Sí. Bueno, yo me encargo. Es muy barato y sería muy beneficioso para todos. Pues claro. ¿Qué consejo le darías a alguien joven que se está abriendo camino en el cine? Y quiero saber también si tu consejo sería el mismo tanto para una mujer que para un hombre. Bueno, yo creo sobre todo que esto va como de escucharse a uno mismo y de intentar ser fiel a uno mismo y de no tener miedo de entrar ahí. Porque creo que ese para mí ha sido como el aprendizaje más grande, la verdad, más que el técnico. Pero ¿cómo no tener miedo? Es bastante... No. Pero ahí está ¿Tú tuviste miedo? Bueno, miedo como a... Claro, a veces se siente como que hay en lo creativo, ¿no? A veces se siente que hay como lugares seguros, claro, ¿no? Y otra cosa es tu visión personal de las cosas. Sí. Y para mí el cine va de tu punto de vista, de tu visión, de lo que te interesa, de lo que quieres compartir con el otro, ¿no? Entonces, para mí el aprendizaje fue aprender a irme allí y a soltar, ¿no? Y lanzarte. Claro,
a ver quién era yo, cómo miraba yo, ¿no? El mundo. Y si fuera y algo diferente si fuera mujer o hombre, bueno, yo quiero pensar que las cosas van cambiando bastante rápido y hay cosas que han cambiado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un tema con el liderazgo, ¿no? Si fuera ella, si fuera una estudiante de dirección, una chica, sí le diría que no, que puede ser que alguien le cuestione su manera de liderar o que le exija como otra manera, otro tono, que no haga ni caso. ¿Ah, sí? Que ella encuentre su manera de liderar el equipo, cómo lo quiere liderar, cómo lo quiere hacer, que no entre en ese tipo de exigencias, ¿no? ¿Y tú encontraste en tu camino como problemas así del machismo? Pero fíjate, muchas veces es lo que no se, hablando del silencio, lo que no se dice, ¿no? Pero por eso es tan difícil a veces como de... Pero tú sabes. De determinar, pero tú sabes, sí. Por ejemplo, en cuestiones de lo del liderazgo, ¿no? Pues bueno, a veces hay gente que te dice, no, es que esto deberías enfrentarlo de esta manera, ¿no? O esto deberías imponer tu autoridad. Bueno, pues yo no creo en esa manera, yo no quiero tener que imponerle a la gente algo. Yo prefiero convencerla, darle argumentos, que entendamos los dos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Que eso puede que lleve más tiempo de rodaje? Sí, pero es mejor. Sí. Es mejor para el resto del rodaje, para la relación creativa, ¿no? El ambiente y todo. Claro, porque esto de, lo que volvíamos antes, tú estás en una posición de autoridad y también ha habido durante mucho tiempo un concepto de que el director, pues, no, lo que diga se hace, no se cuestiona o no se habla, no sé. Yo estoy más cómoda liderando desde el convencer o el seducir o el argumentar, ¿no? Y no tanto porque como tengo esta autoridad puedo ir imponiendo lo que sea, ¿no? Pero tú te sientes cómoda en tu propia piel, ¿no? En esta industria que... Ahora sí, la verdad. Sí, ahora ¿no? sí me llegaba a sentir... Yo creo que me siento bastante cómoda. Sigo aprendiendo cosas pero no... Digamos, esos sesgos como sexistas, yo ahora hace tiempo que no los he percibido, ¿no? Claro. En este punto, a Laura, siempre hago a mis invitados algunas preguntas para conocerlos mejor. Vale. Preguntas prácticas que me puedan ayudar a mí también. A ver. Vale. Acuérdate que soy introvertida, ¿eh? Sí, yo sé. Y te veo que está costando un poquito. Me siento fatal, pero... A ver, quiero decir que siento que somos más o menos amigos. Es muy suave. Si hay una pregunta que tú no quieres responder, pues siguiente y vamos. No pasa nada. ¿Sabes decir que no? ¿Y cómo lo haces? He aprendido a decir que no y lo intento hacer siempre con mucha educación. Qué bien. Con clase, quieres decir. ¿En alguna ocasión sientes el síndrome de la impostora? Y si es así, ¿cómo lo superas? Tengo que decir que no. Muy bien. Y es que esto además me saltó un poco la alarma. Una vez fui a una escuela de cine a dar una charla y unas chicas más jóvenes que yo que me preguntaron, ¿no? Sí. Sobre el síndrome de la impostora y entonces me di cuenta, digo, o sea, chicas, no es obligatorio, ¿vale? O sea, digo, porque también hay algo a veces de que se generan estos relatos, ¿no? Y entonces parece como que todas tenemos que pasar por ahí, ¿no? Yo nunca he sentido ese síndrome de la impostora. He podido tener muchas inseguridades respecto al proceso creativo. Pero no es lo mismo. Pero yo creo que no es lo mismo. Yo creo que el síndrome de la impostora tiene que ver con que tú sientes que no perteneces, que no es tu sitio. Yo esa sensación no... De hecho, siempre pienso, si yo hubiera tenido esa sensación, no hubiera salido de Baracaldo. O sea, porque no... Y el otro día escuché una teoría muy interesante, que no sé hasta qué punto es verdad, pero que hablaba de que el síndrome de la impostora también puede ser algo que surge para controlar a las mujeres y generarles esa sensación de precisamente de que no pertenecen. Sí, porque habría... es que ahora tengo muy mala memoria, pero... como darse duras en... Sí, ella, una pensadora que hablaba del momento histórico en el que surge el concepto, ¿no? Y que era muy interesante cómo se había utilizado. O sea, que puede tener esa doble para controlar, vuelta. manipular. Sí, yo no lo había pensado. No me sorprendería para nada. Si lo piensas, porque alguien quiere hacerte creer que eres una impostora. Sí. No sé. Bueno. Por buenas razones no será. Jolín. Sí, esta pregunta me encanta y realmente quiero saber, si pudieras dedicarte a otra cosa en la vida, empezar de cero otra vez y no pudieras ser lo que eres hoy en día, ¿qué harías?
Pues fíjate, yo creo que intentaría ser música. No. Sí. ¿Tocas? No toco. O sea, no. Pero es la profesión que más envidia me da de... ¿En serio? Sí, ¿Qué instrumento? Tengo un oído pésimo. ¿Qué instrumento? Pero no sé el que fuera. El piano, obvio. Obvio, el piano. De hecho, no cualquier músico. Yo quiero ser James Rhodes ahora mismo. Pero qué bueno. Es que me parece como algo tan... O sea... Y para un introvertido es muy, muy bueno. Seguramente. Puedes esconderte detrás de tu instrumento. Pero es tan puro, tan sublime, va tan directo a todo. Es lo más. Es lo más. Tú estás ahí en tu mundo. El duende. Sí, yo lo hubiera intentado. Seguramente con el oído que tengo no hubiera llegado a ningún sitio. No, mentira. Eso es gran mentira. Es mentira una eso. patraña total. Cualquier persona con 2 manos y un oído... Pues esto me alegra escucharlo. Sí, no, te lo digo en serio. Sí, porque es una de mis fantasías es que cuando sea viejita y esté jubilada y tenga tiempo, igual aprender a tocar, ¿sabes? Yo he escrito un libro, Toca el piano, que en menos de 3 meses, desde cero, incluso si nunca tocaron un piano en tu vida, vas a estar tocando un preludio de Bach. Con 40 minutos cada día. Vale. Te voy a regalarlo. Vale. Y te voy a dar clases particulares como bonus pues, track. Y me parece lo más, lo de la vas música. A flipar. Ya sea como profesión, como afición, sí. 2 últimas preguntas. Eso es difícil. Si pudieras elegir una canción para un evento gordo, tu boda, un funeral, un amante, el mundo hoy en día, ¿cuál sería la canción? ¿Cuál sería la canción? Una canción. No puedo decir Into My Arms, ¿no? Into My Arms, sí, claro que sí, de Nick Cave. Into My Arms. Sí, que es muy especial. Pues ha corrido en la peli, ¿no? Sí. Bueno, última pregunta. Eso es complicado un poquito también, porque es difícil elegir solo uno. ¿Cuál es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué te inspira? Mientras escuchamos a Nick. Wow. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. ¿Tienes a alguien en mente? Sí, es que lo primero que me ha venido es mi hijo. Qué lindo. Sí. ¿Cuántos tiene? No quiero poner mucha presión sobre él, porque solo tiene 10 años. Él no va a escuchar por eso no lo va a escuchar, por eso. ¿Cuántos años tiene? Tiene 10 años. 10 años, qué buena idea. Sí, pero estaba pensando y digo, me inspira mucho, me da mucha fuerza, me da mucha ilusión, me inspira mucho ver esa manera de ver el mundo como más limpia, ¿no? Como sí, por primera vez. Pureza, sí. ¿no? Es un niño con mucha alegría también. ¿Sabes? Disfruta mucho. Pero eso cosas. dice mucho de ti también, ¿no? Como madre. Bueno, qué bien. Yo hago un esfuerzo, pero yo no soy tan disfrutona, pero esa alegría, ¿no? Como tan genuina y sí, a mí me inspira mucho. Qué bonita respuesta. Me encanta. Y qué bonita manera de terminar este ratito. Pues a Laura, muchísimas gracias por venir a compartir conmigo este momento de radio. Muchas gracias a ti. Te lo agradezco un montón. Gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo siempre. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.